the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Eso que no nos mata, nos hace más fuertes. Hijos del Sol, yo os saludo, gracias por estar aquí. Hoy vamos a tocar un tema que es sumamente importante. Creo sinceramente que cuando llegas a un nivel en el misterio cuesta mucho avanzar ya, ¿de acuerdo? En este tema en concreto, en el tema de la nobleza negra, he logrado retroceder en el tiempo hasta los fenicios. Hasta los fenicios. Ahí ya estaban representados esta clase dominante de legisladores desconocidos para el pueblo común, ¿de acuerdo? Llamados la nobleza negra o la nobleza oscura. Tiene muchísimos nombres en la historia. Muy bien, para empezar quiero deciros que los Rothschild, los Rockefeller y toda esta gente es la cara visible de ellos. Ellos no son la nobleza. La nobleza son otros que vais a alucinar de dónde vienen, por qué son así y que tienen el mundo en sus manos. Ya sabéis que me apasiona la historia y esto pues son datos históricos que los tenéis que conocer, ¿de acuerdo? En Roma estaba el emperador, sí, en Roma estaba el emperador, pero por encima del emperador estaban los patricios, que eran 30 familias, 30. Los patricios dominaban los comercios, dominaban todo, incluso al emperador. Eran los que levantaban o dejaban caer reinos enteros. Muy bien, es que hay que empezar por el principio. Cuando cayó Roma, que estaba completamente planeado ya, ¿de acuerdo? La caída de ese imperio por estas familias históricamente ocultadas. Cuando cayó Roma hubo una dispersión y una reorganización de poderes y hubo una etapa de tiempo donde verdaderamente aquí en Europa pues los pueblos fueron pues como tenían que ser. No estaban atados, ¿no? O ligados a nada, digámoslo así, eran más libres, ¿no? Pero claro, al llegar a estas familias, pues se volvió a organizar otra vez. Aquí entramos directamente en la época oscura de Europa, ¿de acuerdo? Esa lucha y ese cambio de poderes histórico, una época de ocultismo y de pactos, congregaciones o sectas antiguas, ¿de acuerdo? Todo esto está relacionado con la llegada de estas 30 familias y, aunque parezca mentira, con la caída de Roma. La mayoría de las familias se aposentaron en lo que hoy es Venecia, antes llamada Rávena. Algunas de estas familias, con su inmenso capital, construyeron navíos y flotas gigantescas. La nobleza negra, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para dominar el comercio, para dominar y moldear los pueblos. ¿Queréis saber un dato? La nobleza negra se movía, estas 30 familias, o no las 30, sino sus representantes, se movían en un barco denominado Arsenal. Arsenal. No es casualidad que el equipo de fútbol, el Arsenal, este nombre viene del barco de la nobleza negra. Este supernavío de las familias era el estandarte. Era el estandarte. Todo el mundo sabía quiénes eran. Todos lo sabían. ¿Y sabíais qué tenía que hacer la nobleza negra para pasear por las calles de Venecia? Se colocaban unas máscaras para esconder su rostro. Y de ahí vienen los carnavales de Venecia, de la nobleza negra, de cuando salían a la calle con máscaras para intentar ocultar su rostro, pero todo el mundo los conocía ya. Muy bien. Los Rothschild, los Rockefeller, el Soros y toda esta gente son la cara visible de la nobleza negra. La nobleza negra son familias que llevan en el tiempo de la historia preparando las nuevas eras. ¿Queréis saber los verdaderos nombres? Vais a flipar. Los Medici, los Máximo, que actualmente están en Londres, no en Italia. Los Lombardi, los Nassau, los Parravicini, que actualmente están en Inglaterra, no están en Italia, y los Farneses.
Hay más, hay varias familias más, pero estas son las que dominan casi todo el capital. Incluso una de estas familias fue la fundadora de lo que es hoy en día la ONU. O sea, es como darle una metralleta a un mono. ¿Me entendéis? Ellos crean una disonancia también porque es necesaria. Una disonancia cognitiva es necesaria. Una pequeña disidencia controlada es necesaria. Estas familias diseñaron los siglos venideros. Diseñaron la sociedad que tenemos hoy en día mercantil. Lo diseñaron todo. Estas familias con los años fue denominada la nobleza negra o la nobleza oscura, a punto de tener que salir a la calle con máscaras para que no, digámoslo así, fueran reconocidos tan fácilmente. Atención a este dato, Creo que fue en el año 1870, la nobleza negra desplazó su capital a Suiza, a Holanda y a Amberes. Atención, y allí fundaron el Banco de Ámsterdam, el primer banco mundial. Pero atención, en el año 1604, la nobleza negra inventó los cheques. Los bancos inventaron los cheques, la manera de proporcionar economía a quien no podía o pago inmediato. ¿Veis la manera de control? La manera de control de nuestra sociedad actual viene de mucho antes. Viene esto está planeado desde hace 1000 años, por decirlo así. Atención, para que veáis que esta nobleza domina el mundo. Un dato, otro más, que es brutal, es que la primera compañía fundada en Reino Unido, en Inglaterra, se llamaba Compañía Veneciana y era un partido político. Un partido político. También hubo otro posterior en Inglaterra que fue la primera congregación de abogados y políticos de Inglaterra y su nombre era el Venetian Perk. ¿Veis cómo ellos mueven los hilos y diseñan nuevas sociedades desde la época de Roma? Quiero que os quedéis con estos apellidos tan importantes porque muchos de ellos están metidos mirad, disculpad que os tutee. Por más que he indagado en la historia, en hechos concretos como la caída de Roma, como la rebelión francesa, como la rebelión de la India, en todas estas etapas o procesos que han sido relevantes para la historia, todas estas familias estaban metidas ahí de alguna manera, o en un bando o en otro. O proporcionando información, o con su economía, con su gran economía, o con sus navíos y rutas de comercio, proporcionando ventajas a quien les interesaba. Estos no salen en revistas, no salen en internet, no hay fotografías, no hay de nada de ellos por internet. Como mucho, se mencionan algunos apellidos en grandes eventos históricos o en grandes congregaciones de la jet set, ¿no? Pero no hay fotografías, solo tenemos sus apellidos. Y creedme que los Medici, los Lombardi, los Parravicini están metidos en la historia de la tierra directamente, pero entre bambalinas. Esto es la nobleza negra. Familias, y no son 13, no, son más de 30. Y muchas de ellas con apellidos italianos. En realidad, quien gobierna el mundo actualmente son las bancas y son pues el imperio anglo-veneciano, porque yo lo veo así. Espero que os haya aclarado algunas dudas. Y ya os digo, los Rothschild, los Rockefeller y todas estas grandes corporaciones o familias, esto es la cara visible. Los que llevan dominando el mundo desde la caída de Roma son los que hemos comentado aquí en este vídeo.
Y por supuesto que rinden culto a dioses antiguos, por supuesto. Estoy intentando conseguir unas fotografías que tengo, no sé dónde, en algún disco duro por ahí, de una congregación en un bosque de Holanda, todos vestidos igual, algo parecido a la sociedad de Skull and Bones de Estados Unidos o la sociedad del búho o culto a Baal, a estos dioses babilónicos. Pues tengo unas fotografías en blanco y negro, completamente reales, fotografías de archivo. Voy a intentar buscarlas y el próximo vídeo sobre la nobleza negra las vamos a analizar. Quiero que veáis porque esta gente se impregnó de toda la magia y el conocimiento de Oriente, se lo trajo a Europa y aquí pues esto, bueno, ya sabemos quiénes son las casas ilustres de Noruega, Suiza, los Países Bajos, ¿no? Allí nunca, o sea, en Suiza nunca hay guerras. En Baviera nunca hay guerras, ni hay robos, ni hay de nada. O sea, aquello es su casa, es la casa de los amos. No sé cuántos, ¿qué hará? 1200 años que no hay un conflicto en Baviera. ¿Por qué? Pues porque es su casa y ellos mandan y están allí. Bueno, muy bien, espero que os haya gustado este pequeño vídeo y seguiremos avanzando y a ver si me mejoro ya del constipado, porque he cogido un constipado de las Pléyades. Esto no hay que se lo quite de encima. Madre mía. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, adiós.